La radio es la mayor pantalla del mundo. Las naves espaciales disparándole a la gente en la calle, la gente muriendo. Jorge, ¿cuáles fueron sus inicios en la radio? ¿Cómo era la radio? No sé, ¿en qué año fue, más o menos? ¿Cómo no? Bueno, yo inicié en la radio en el año de 1978, cuando Dionisio Cabal me dio oportunidad de participar en el programa Somos como Somos de Radio Nacional. No era un tema sobre radio, era un tema sobre serpientes, para hablar todos los viernes 3 horas sobre serpientes. Eso era Radio Nacional, eso era en San José. En ese tiempo, Radio Nacional se encontraba en el Paseo Colón, diagonal a donde hoy está el Centro Colón. Había una casa ahí, que era una casa vieja, y ahí tenían las oficinas, los estudios y la torre. La radio estaba en una casa vieja. Estaba en una casa, ahí comenzó Radio ¿Y Nacional. cómo era el ambiente? Sabemos que se necesita, digamos, cierto tratamiento para el sonido, el equipo, ¿cómo era todo? No, bueno, en ese tiempo Radio Nacional estaba muy bien. Tenía buenas cabinas, buenos estudios de grabación y buenos profesionales de radio, porque cuando inició la Radio Nacional tenía muy buenos comunicadores, muy buenos, podemos hablar, que se convirtieron en mis maestros, ¿verdad? Como un Ronald Alfaro, era el conocido Doc. Estaba por ahí también Ana Cecilia Ortiz, el negro José Domínguez, entre otros, y desde luego bajo la dirección de Dionisio Cabal, ¿verdad? Que era el director y el productor del programa. Y ahí tuvimos oportunidad de comenzar a hacer radio en vivo, porque era en vivo, ¿verdad? Que es lo más importante. En vivo un programa de serpientes, así empezó usted. Era un programa de música folclórica, Ok, Somos como somos, ajá. y de mensajes en ese tiempo de radio. Era la época de la radio cuando se pasaban mensajes. La gente llamaba y Para darle un mensaje a alguien en una en comunidad, por una ejemplo, comunidad, mire que voy el fin de semana, que me esperen, que ya salió del hospital fulano de tal, etcétera, que etcétera. todavía a Eso veces era la sucede en radio. Radio Boruca, a veces sucede, ¿verdad? En algunas emisoras de radio un poquito retiradas todavía se da. ¿Cómo se sentía usted la primera vez que empezó a interactuar con un micrófono y tenía que aprender y sabía cómo era ese Bueno, sentimiento? no sé, porque tal vez era algo que yo ya traía, Natural. natural, porque a mí no me costó adaptarme a la radio, y después, posteriormente a esa experiencia, tuve la oportunidad de tener otro gran maestro en radio, como fue don Stanley Volandi, don Bola, como le decíamos cariñosamente. Don Stanley era el productor del programa de la Asociación Demográfica Costarricense, Las Pláticas de don Rafael. Y él hacía esos programas sobre salud sexual, educación sexual. Y don Stanley me dio los primeros cursos de radio, de producción de radio. Recuerdo que iba a su casa allá en Escazú, donde él me daba cursos de locución, y posteriormente me enseñó un poco de producción y estuve participando en el programa de las pláticas de don Rafael durante algún tiempo, como el hijo de don Rafael, haciendo un personaje, Haciendo un personaje. haciendo un Eso es algo nuevo, personaje. yo no sabía, no tenía idea de eso. Sí. ¿Cuál es un consejo clásico o práctico que siempre se le da a una persona que está empezando a interactuar en la radio? Bueno, lo primero es capacitarse, y mucho respeto al oyente, no solo en radio, sino en cualquier otro medio. Capacitarse, prepararse. eh, Creo que más adelante vamos a hablar un poco Sí, de claro. lo que sucede, pero sí hay que prepararse bien para poder usted hacer un buen trabajo, como en toda profesión, prepararse muy bien. Hay que tener muy claro, y eso es un punto de vista, algo personal, hay que tener muy claro que es una responsabilidad que tiene La la persona. comunicación es una responsabilidad. Exactamente. Y Y no, el que quiere la asume responsablemente. sí, Y el que no, se atiene a las consecuencias, ¿verdad? También. yo quisiera preguntarle, la magia de la radio, ¿qué es esa magia? ¿Qué es eso especial que tiene la radio Bueno, para usted? usted acaba de decir la palabra magia, y eso es la radio. O sea, Ajá. los que entendemos radio y conocemos la radio es magia. Y no podemos dejar que eso
se pierda. Recordemos que la radio fue mucho antes de la televisión, ¿verdad? Claro, claro, sí. Entonces la gente se reunía en los pueblos, en los comisariatos o en la casa del que había alguien ahí en el pueblo que tenía más platilla y tenía un radio de esos grandotes, ¿verdad? Generalmente baterías, A había una, sí, baterías y se reunían a escuchar radio, a escuchar las radionovelas, que era pura imaginación. Usted se imaginaba todo lo que estaba sucediendo ahí. ahí es donde sucede la magia. Uno Ahí esa empieza a es la magia de la imaginar, radio. Un autor muy, muy famoso siempre dijo que la radio es la mayor pantalla del mundo, ¿verdad? La radio, la mayor pantalla del mundo. De hecho, algunos cuando a veces nos despedimos de un programa decimos nos vemos en el próximo programa, pero nos vemos en la radio, con imaginación. Y correcto, yo le puedo contar algunos ahora más adelante también sí, sobre sí. este tema. Nace la radio y la gente comienza a escuchar radio, se vuelve una costumbre escuchar radio. Recordemos que allá en los años 30, si mal no recuerdo, 36 o 35, Orson Welles Sí, muy famoso, escribe la famosa novela La invasión de los mundos y correcto. la transmite en vivo en una emisora en Nueva York y movilizó 5 millones de personas, que las Sí, personas se imaginaban, veían por a través de la radio las naves espaciales disparándole a la gente en la calle, la gente muriendo y todo. Eso fue, sí, se crea un eh, tipo de histeria. tuvieron que explicar, señores, esto no es cierto, esto es una historia. La radio es poder. Poder de la radio, claro, el poder de la radio se usó, a usted que le gusta la historia, durante la Segunda Guerra Mundial, el poder de los nazis fue la radio. Los mensajes de Adolfo Hitler a través de la radio Las movilizaban campañas, gente, porque claro. tenía un ministro, una persona especializada Era la radio, o sea, el poder en- era la radio. Aquí también, recordemos, bueno, en la época del 48, la revolución del 48, cuando José Figueres comenzó a ir a la radio a hablar, tuvo que salir del país. Es curioso que usted menciona, hace rato cruzó por mi mente ese recuerdo. Ese, esa transmisión de radio yo la tengo en respaldo. Yo la Sí, pude, claro. yo la pude respaldar, por ahí tiene que andar en Está redes traducida a sociales. español también. Eh, yo la obtuve por ahí hace años, la respaldé justamente en el momento cuando lo llegaron a sacar de la cabina de radio, que él dice que tenía que irse porque llegaba, parafraseando un poco, la autoridad o la Sí, fuerza pública, no recuerdo exactamente el término, pero ahí claro, está exactamente. Entonces, eso, yo creo que eso es una muestra del poder y la utilidad de la de la radio. radio en ese tiempo. Son tiempos em, en los que, bueno, yo cuando yo crecía de chiquillo ya existía la televisión, no era así como, bueno, había un canal, dos canales, si uno tenía suerte, pero la radio se escuchaba y se escuchaba todo el día. En ese tiempo todavía estamos hablando de principios, a finales de los años 80, cuando el pueblo en este donde estamos era un camino de piedra y poquito antes de eso era un camino de barro. Entonces, siempre uno escuchaba las historias de los padres que dicen que hay que tener una batería, y que la batería hay que cargarla y que duraba cierto tiempo. Entonces las noticias y había que apagarlo porque se iba mucha batería y todo ese tipo de situación. Entonces me imagino que es y seguirá siendo un medio de comunicación muy poderoso que tiene que utilizarse de una manera responsable. Responsablemente. Imagínense, y es muy curioso, no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, cuando uno está escuchando, está poniendo la mente a trabajar también. Claro, Imagínense, claro. si existían las radionovelas y uno escuchaba, porque yo también en algún momento tuve la oportunidad de escuchar una radionovela, uno se imaginaba toda la acción y los tonos de voz, la forma en que narran, la forma en que Los efectos hablan, de sonido, los efectos de sonido, que, eso es sumamente creativo. claro. Usted me imagino que sabe mucho Y del en ese tema. tiempo, estamos hablando un poco de la radio de antes, ¿verdad? Sí, sí, Muy antes, sí, de claro. los años 40, 30, 50, que hacían radio en vivo. La radio era, casi toda la radio era en vivo. No había mucho material grabado en discos todavía. Les hacían mucha radio en vivo.
Las radionovelas las hacían en vivo y había una persona encargada de hacer los efectos de Los efectos sonido, de ¿verdad? lluvia y el trueno y una Correcto, cosa y la otra. sí. Y igual se daban grandes conciertos en vivo, de orquestas, eran en vivo, ¿verdad? Todo eso no estaba en la televisión y apenas empezaban a grabar algunas cosas de discos, ¿verdad? En aquellos discos de 78 revoluciones por minuto. De hecho, eh, yo tengo una serie de radio que yo hice, se llama La música que bailaron nuestros abuelos. La tengo aquí en la Radio Cultural. Y es basada en un disco con música de los años 20 de Costa Rica, que Música de se los años grabó, 20. correcto, que se grababa en Nueva York. La Wow, grababan en eso, Nueva eso York, es impresionante. aquí no había. Entonces yo tengo ahí, ese programa es como de 6 capítulos, donde narra en cada capítulo un autor y una de sus piezas de esa época. La radio era lo que había en la radio en ese momento. Eh, Eh, Jorge, en medio de todo eso, en medio de la mm, evolución de la radio, avanzan los años y aparece la televisión. correcto. ¿Cuál es la interacción en ese momento ya de la radio con la televisión? Sí, se creyó, ¿verdad? Eso fue lo que creyeron, que la radio con la televisión iba a desaparecer. O sea, la radio ya no existía más porque la gente quería ver televisión. Incluso se habla de que en los años 50 la radio bajó mucho popularidad, ¿verdad? Pero no todo el mundo Pero tenía un televisor, no, 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 ni era y colores. nadie tenía acceso a un televisor porque era solo al principio las familias que tenían mucha plata y yo recuerdo chiquitillo, yo sí recuerdo la llegada de la televisión, donde yo vivía. Cuál era el sentimiento De ahí había el único televisor era en una casa ahí de un vecino y en las tardes era ir con los chiquillos, estamos hablando de 12, 13 años, ir a ver ahí algunas series en aquel tiempo, ¿verdad? Que daban, y en había blanco y negro, desde luego. en blanco y negro y había un canal o dos canales, no sé cuántos. En ese tiempo empezó Canal 7 si mal no recuerdo. Ajá. Canal 7 después ya ¿Cómo en qué Canal año más o 2. menos? De ahí estamos hablando como a los 60 por ahí, Ajá. 60 Ok. y algo, que estábamos en la escuela todavía. Y, y eso es lo que se daba. Pero la radio no Siguió. siguió. Recordemos algo muy importante. Cuando había en ese tiempo, y todavía a veces ahora, un desastre natural, un terremoto, un algo, la gente inmediatamente prendía el radio. La televisión no, porque duraba mucho la información en la televisión. Sí, Todavía ahora. sí, Usted todavía. hay un temblor, usted busca la radio o los medios, pero la televisión no, porque hasta que haya un noticiero le van a dar información. Hasta que haya noticiero. Sí, Imagínese, aún con la tecnología que tenemos, lo que es movilizar cámaras y movilizar cámara, hasta el lugar sí. y todo el equipo, en fin, es sumamente complicado. ¿Por qué la radio siguió siendo un medio importante? Bueno, esa es una de las razones. Ujú. Porque los equipos para transmitir son más baratos, ¿verdad? Bueno, en el años 96, 86, yo comencé a trabajar con el proyecto de emisoras culturales, las emisoras culturales del ICER. Y en ese tiempo, estamos hablando del año 86, no había celulares, no había nada de No, eso. no, claro. Y entonces, nosotros hacíamos transmisiones inalámbricas, ¿verdad? Eso era una gran cosa. Pero para hacerlas teníamos un equipo que le llamábamos La Mochila, y era un equipo de radiotransmisión pesadísimo que uno se lo echaba como una mochila con ¿Que una antena tenía larguísima, batería o algo era de así? batería y en la radio había otra y era la forma de transmitir. Pero andar con esa mochila, por ejemplo, ir a transmitir un partido de fútbol o actividades de cualquier otro tipo, eso era y a veces la señal no llegaba bien ni nada de eso. Pero fueron los inicios, lo Claro. inició la radio. A mí en el caso mío me tocó vivir todo el proceso de desarrollo de la radio, gracias a Dios. Desde la radio de discos de acetato, de cassette, de ahí evolucionó al CD y después evolucionó a la parte digital. Todo ese proceso fue muy bonito y fue muy interesante. Yo recuerdo de los cassettes en adelante, pero también, bueno, recuerdo algunos acetatos que todavía
pues obviamente a mí me gusta mucho la música. Todavía hay algunos expertos que dicen que el sonido del acetato es inmejorable para Ah, ellos. es diferente, desde luego, sí. De hecho, yo personalmente, yo tengo una gran colección de discos, pero en CD, porque igual el sonido del disco en CD aún así no es igual al sonido digital de cuando lo pasas a una computadora. Ok, No se siente comprendo. igual. Ajá. Y con un buen lector de CD, con mucho más razón. Jorge, en medio de todo ese proceso de evolución, aparece la radio, aparece la televisión y bueno, hay mucho que podríamos comentar ahí. Sin embargo, ahora aparecen las redes sociales. Bueno, hace algunos años. ¿Qué podemos nosotros comprender de esta interacción entre radio, redes sociales, televisión? ¿Es como una competencia? ¿Cómo podemos Sí, comprender? bueno, yo no lo veo como una competencia, porque si usted está enfocado en su medio, yo por ejemplo no veo competencia, eh, yo dirijo una radio cultural, ¿verdad? Correcto, Radio Cultural de Pérez Celedón. Yo no puedo pensar en competencia de otras radios. Aquí en Pérez Celedón, Radio Cultural no tiene competencia porque no hay otra cultural. Tenemos una radio juvenil que es muy buena, de la cual tenemos una gran amistad y compartimos muchas cosas, pero no somos que competimos, que uno tiene la mejor música y el otro, son líneas totalmente diferentes. correcto. Entonces, las redes sociales, si usted las ve como una herramienta para trabajar, eso sí, trabajar responsablemente. Porque yo recuerdo, Alex, cuando las radios culturales, eh, todo el mundo en los pueblos quería ser locutor. Ah, sí. Nosotros, sí, claro. Y yo fui, trabajé con el ICER durante muchísimos años como productor y coordinador de la capacitación. Entonces me tocaba que ir a los pueblos a capacitar. Y a veces teníamos talleres de 15, 20 personas de cursos de locución y producción. Y de esos 15 unos cuantos se quedaban en la radio ¿Cuánto como tardaban? voluntarios. ¿Meses, semanas? No, no, a veces eran talleres de 3 días. tres Ok. días, y después se volvía y siempre era constante. Pero ahí lo importante era que la gente quería estar en la radio y era importante sonar en la radio. Algunos se sentían más importantes, algunos por ego, otros porque sí tenían esa vocación de servicio. Pero ahora que usted me menciona las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cualquier persona con capacitación, sin capacitación, puede tener acceso a las redes sociales y tener una página, ser un, un influencer, lo que dicen ahora, ¿verdad? Sí, utilizan ese Eh, término, sí. ya usted puede darse cuenta, uno que ha trabajado en comunicación tantos años, que la mayoría de esas personas no tienen nada de capacitación, con la forma en que ellos hablan y se expresan, en los contenidos que presentan, ¿no? Lo que pasa es que también la gente se volvió menos analítica. Hay tanta cosa que ver ahí que ven cualquier cosa. ¿Cuál? Otros son más, gente más preparada, busca contenidos serios, porque hay mucho Sí, hay contenido de todo, serio, hay de hay de todo. todo. Pero también hay, y yo voy a decir esta palabra, también hay basura. Sí, sí, Y es también correcto. hay gente que hace estupideces para llamar la atención y sentirse importante, porque no son Y la importantes, mayoría sentirse o una gran importante. cantidad de gente que lo sigue y les aplaude Desde luego, las porque tonteras. también son del mismo, tal vez del mismo nivel de ¿Cómo le interés, decimos? ¿verdad? De interés, para no decir tal vez de otra manera más Sí, clara. sí, sí, claro. ¿Cuál fue la primera impresión suya cuando empezó a ver las redes sociales? ¿Cuál es la primera red social de la que usted se acuerda, por ejemplo? Bueno, yo de la red social que recuerdo siempre bien es Facebook, Siempre. Ok. siempre, siempre. Había Yo no he una, tenido ninguna otra red social. había una antes, creo que se llamaba High Five o algo así. Yo recuerdo Sí. que existía y luego perdió popularidad. El Facebook hace un tiempo, creo que le había pasado un artículo, un modesto artículo a mi ex profesor de teología y hablábamos un poco del sentido del nombre, pues tiene, todo esto lleva un sentido comercial. El face, ¿verdad? Es el rostro. Ujú.
el book literal, haciendo los dos términos literales, es el libro, es como decir el libro de mi rostro, donde me muestro, y eso correcto, afecta directamente al ego de las personas. Así correcto. que por la persona que por X razón, que no debería ser así, no se siente importante, no se siente que nadie lo ve y dice, ajá, aquí. Yo quiero estar aquí. Y estamos hablando de millones, de millones, de millones que obedecieron a esa técnica de mercadeo, digamos de manipulación eh, malintencionada para agrupar a personas que se sentían nadie. No, y además personas que tienen miedo de expresar las cosas como son, entonces cambian de identidad. Tienen Pueden usar cualquier perfiles, identidad, cualquier perfil y decir lo que sea, no siendo realmente la persona que es, ¿verdad? exacto, se ha utilizado para medios, digamos, lo que se entiende mucho como el discurso de odio, Para el odio, correcto. que es, eso es un desastre. Eso Sí. es un desastre. Bueno, Imagínense, por ejemplo, comparemos, poniéndolo en la balanza, la radio, un medio de comunicación sagrado, jamás se utilizaría, o si se ha hecho, es totalmente inapropiado utilizarlo y re- sería censurado. Imagínense en Facebook, de casi que eso está por la libre. Facebook antes censuraba más cosas, ahora no, no tanto. Pero eh, la radio también, la radio ha sufrido una transformación también, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Cuando la radio iniciaba, por ejemplo, los locutores que usted oía en la radio y las locutoras, por eso le decía, era gente muy preparada. Primero intelectualmente, era gente que leía, que se Sabía lo que estaba preparaba. diciendo. Y además tenían una excelente voz. Ahora cualquiera hace radio y uno oye emisoras donde gente chillona, gente gritona, porque eh, O que aparenta la voz también, como aparenta. buenos ticos, nos encanta imitar, imitamos lo malo. Entonces usted ve en televisión y en radio que los que participan imitan a muchos a los mexicanos y a los españoles que hablan gritando, que Sí, hablan gritando. Usted ve jóvenes que tienen programas de televisión y lo que hacen es pegar gritos, y en la radio también. O sea, ¿qué necesidad tiene usted de gritar en la radio? Si o el micrófono le va, o en la televisión, la manipulación emocional de la televisión mexicana. Usted ve una actriz ¿sí? como Consuelo Duval, por ejemplo, que se empieza a llorar por todo lo que está pasando emocional. Son Son actores. actores. ¿Cómo Pero alguien le va a prestar aquí, atención a eso? ¿Cómo alguien le va a creer si están no, actuando? pero aquí son eh, jóvenes, la mayoría jóvenes que entran a estas radios y, y lo que hacen es ver qué hacen otros para copiarlo, ¿verdad? Ya no hay, no hay. Un- Yo conozco una muchacha que trabajó en una emisora de radio muy seria, muy bonita, que tiene muy buena música, pero se pasó a otra emisora populista, porque a veces no son ni populares, se vuelven muy populistas. Entonces, esa muchacha cambió totalmente su personalidad y todo, y se echó a perder, se oye feo. uno escucha, por ejemplo, que, que gritan, que respiran de una manera inadecuada. Es como hay Bueno, falta de capacitación. un joven, joven adulto de un canal de televisión, digamos que el segundo canal en popularidad, así lo ve la gente, que está hablando y se pega unos respirones ahí, una cosa, y es algo Ellos respiran por muy, la muy, boca, sí, muy feo entonces de se oye muy escuchar. feo. Sí. Es muy feo de escuchar y parece, no sé, me puedo estar equivocando, pero parece como que lo hiciera a propósito para darle, según él, en la mentalidad de él, sin Drama, preparación absoluta, un drama, un drama, sí. un énfasis Mire, yo innecesario. es que no quisiera hablar de tantas cosas, ¿verdad? Ya que usted habló un poco de la televisión y de los canales. Yo a la gente le digo, no vea noticias. No, Vea, ¿para qué? ayer estaba en un lugar y estaba comiendo y había un televisor puesto con las noticias de las 7, creo que era un canal, no me acuerdo, uno de esos. Vea, se dieron 20 minutos hablando de una tragedia, sí, que ocurrió en Cartago, ok, pero yo creo que 20 minutos hablar
de lo mismo y poner al que usted entrevista a decir lo que ellos quieren que se oiga, eso es lo que la gente no se da cuenta. Entonces la gente llega a una forma de pensar, dice, ay, ay, en ese canal sí son buenos. ¿Cómo se preocupan de los que están pasando tragedias? Mentira, es un negocio. La No, eso tragedia es es un una negocio. manipulación, es Claro, una manipulación total. claro. Em, a mí tampoco me gusta ver noticias y no recomiendo para nada verlas. A veces ocurre lo mismo que le ocurre a usted, de uno pasa por enfrente del televisor y se queda. Es como, eh, para, para uno es difícil evitar tal horror en la comunicación cuando uno pasa por el frente de un televisor y escucha 5 segundos y en 5 segundos escucha malas conjugaciones de verbos, escucha inseguridad de lo que están diciendo, uno puede notar perfectamente que no tienen idea de qué están diciendo, que están viendo a cada rato el celular y aún así se equivocan porque probablemente ahí tienen sus notas, porque no se prepararon en lo más mínimo, que en el estudio que están leyendo y uno puede notar que se equivocan, aunque están leyendo, no tienen, desde mi punto de vista, no tienen el menor respeto por la comunicación ni por las personas que No, están viéndolos y escuchándolos, que en la mayoría les están creyendo. claro, mire, yo he visto cosas en televisión y en programas deportivos usted puede ver lo peor que puede haber. Hay programas y hay personas muy serias como periodistas deportivos que son muy serios y muy formales. Pero últimamente también la tendencia ha sido que un programa deportivo lleva dos, tres, que tiene dos o tres exjugadores y que tienen uno o dos periodistas también por ahí metidos, y entre más se griten entre ellos y hablan los cuatro, los cinco, los tres al mismo tiempo, incluso yo los he oído insultarse. Yo vi una vez un canal de televisión donde tienen un programa a las 9 donde hay una muchacha que fue exjugadora de fútbol y un exjugador de fútbol argentino, y ellos se insultaban. Ese tipo insultó a esa muchacha que se hacía Yo sé censurar. de cuál está Sí, hablando, sí, sí. ya la gente sabe Ujú. que si uno dice, si insulta a esa compañera de trabajo porque no está de acuerdo por algo, porque ella tampoco se deja, ¿cómo será en su casa? Es una muestra de la degradación que ha sufrido solamente por tener audiencia, Solamente porque porque la audiencia va a estar, Alex, entre más se griten y más se insulten, y ¿verdad? eso, Jorge, usted lo sabe, ese sentimiento se transmite a las personas que están viendo y A los que están viendo, claro, lo claro. replican como igual se puede replicar una actitud responsable en la comunicación, también se replica la violencia y el Desde luego, discurso de odio del que tanto se habla en redes sociales. sí, correcto. Hay autores actuales que se han referido a esta generación como la generación, creo que la generación idiota, creo que así lo han dicho, no sé si hay un Sí, libro, es un término que